¿Qué tal amigos de Súmate al Éxito? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Jaque Mate, que como saben se transmite todos los miércoles de 7 a 8 a través de Súmate al Éxito TV. Bien amigos, como saben, Jaque Mate ha cambiado de formato, ¿no? En este nuevo formato que le hemos dado al programa, nosotros analizamos la coyuntura y sin dejar de lado los temas empresariales, analizamos, repito, aquella problemática que afecta el desarrollo de los negocios y siempre proponemos soluciones que estén al alcance, ¿no?, de los emprendedores. Esta noche justamente vamos a tocar el tema de qué hacer cuando los planes fracasan por una pandemia. A veces, queridos amigos, nos esforzamos mucho por diseñar planes muy, muy bonitos, muy precisos, ¿no? Excelentes, como ejercicios académicos, teóricos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que de pronto llega una pesadilla llamada COVID-19 y desbarata todo lo que hemos soñado, ¿no? Y eso es un drama, realmente un drama por el que están pasando muchas empresas, muchos emprendimientos. Para ello, hoy tenemos a un amigo de la casa, tenemos a Carlos Escalacam, quien es director fundador de ECA Consulting Group. Él es un consultor especializado en el tema de desarrollo de negocios, en gestión de negocios familiares, etcétera. Y con él vamos a tocar este tema. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches y bienvenido a Jaque Mate. Hola Luis, ¿qué tal? Un gusto estar acá, ¿no? Bien, Carlos, tú eres un amigo de la casa y para los que no lo conocen, Carlos es conductor de nuestro programa Startup Gym. Pero, Carlos, comparte con el público un poco acerca de tu persona y lo que hacen en ECA Consulting. Bueno, nosotros somos una consultora de planeamiento estratégico, ¿no? Lo que nosotros hacemos es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a implementar herramientas de gestión que les ayuden a planificar el crecimiento sostenido de pequeña, mediana y de mediana gran empresa, ¿no? La idea es que ante las adversidades que puedan haber en el desarrollo del negocio, nosotros tratamos de analizar diferentes escenarios para tratar de planificar el crecimiento, para tratar de disminuir la incertidumbre, para tratar de utilizar más eficientemente los recursos, ¿no? Para tratar de ser más eficientes en tiempos y en recursos, ¿no? Lo que nosotros buscamos es la eficiencia, ¿no? Que es el mejor uso de los recursos en el menor tiempo posible, ¿no? Tratando de mitigar todos los riesgos que puedan existir en ese periodo de transición de pequeña a mediano, de mediana a grande. Muy bien, excelente. Entonces tienes un muy buen, perdón, know-how, ¿no? Que te va entonces dar una capacidad para poder analizar justamente el tema que nos convoca, Carlos. ¿Qué hacer cuando los planes fracasan por una pandemia? ¿Por dónde comenzamos digamos, a analizar esta circunstancia? Bueno, primero por la pandemia, ¿no? Eh, Cuando ocurrió esto, lamentablemente, haciendo un análisis más profundo, ¿no? Yo te estoy comentando lo que hemos conversado con otras personas de otras especialidades y de otros países. Hemos tratado de hacer un análisis bastante global, bastante profundo de lo que ha sucedido. Lo primero era que el ser humano entró en una etapa de confianza en exceso, de no tomar en cuenta todos los riesgos que acarrea, ¿no? La vida misma, la naturaleza, y eso se ve reflejado en las empresas, ¿no? Lamentablemente hay una frase que dice, ¿no? Que los buenos tiempos hacen a las personas débiles, ¿no? Claro. Nosotros hemos dado muchas cosas por sentado, nos hemos acostumbrado a que todo sea color de rosa y lamentablemente ahí es donde te golpea más fuerte el tropezón, ¿no? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que hemos dejado de analizar muchas cosas, hemos dejado de analizar el riesgo de muchas cosas y hemos dejado de planificar muchas cosas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a analizar los mismos riesgos, ¿no? Que veíamos que son riesgos, ¿no? Riesgos políticos. Eh, Estamos 2020, ¿no? Muchos de nosotros no han vivido una guerra en sí, como la Segunda Guerra Mundial,
pero hechos de repente como la invasión de Rusia a Crimea despertó la alerta, ¿no? De una guerra. Los jóvenes decíamos, oye, las guerras solamente las vemos en películas, ¿no? Entonces, igual con los temas de salubridad, ¿no? Nosotros no vivimos el Antrax, lo vivió Estados Unidos, nosotros no vivimos el ébola, lo vivió África. Entonces, cuando tú estás detrás de una pantalla y ves todo lo que pasa, la forma en la que concibes las cosas es muy peligrosa, porque hasta que no te choca a ti, y eso es algo que también estamos viendo en esta pandemia, las personas que reaccionan más son las personas a las que se les ha muerto un familiar. Hay muchas personas que todavía no están reaccionando porque el virus todavía no los ha golpeado, ¿no? Entonces, lamentablemente esos factores sobre los cuales no tenemos control nos han llevado a la situación en la que estamos ahorita, ¿no? Que es de incertidumbre. Sí, claro que sí. Efectivamente, yo coincido contigo, Carlos, en que hemos estado viviendo los años, o perdón, la época previa a la pandemia, en una burbuja de autocomplacencia, de autosuficiencia, ¿no? Y sí, comparto el enfoque en el sentido de que las nuevas generaciones de pronto no han sabido lo que era, lo que era experimentar cierto tipo de sufrimiento. Definitivamente, yo que soy, ya tengo hace 5, ¿no? Siempre lo he comentado en los programas y lo comparto cada vez que puedo. Nosotros pues hemos pasado golpes militares, retorno a la democracia, época de hiperinflación, época de shock, de ajuste económico, oleadas masivas de desempleo, fenómenos del niño, epidemia de cólera en el año 90 y tantos, ¿no? Con 300.000 y pico enfermos y 10% de mortalidad, y una serie de cosas pues que realmente nos, digamos, nos obligaron a ver la vida de una manera diferente, ¿no? A ser, como tú lo has mencionado, a tener una sensibilidad diferente a la que las generaciones post-80 han venido teniendo, ¿no? Ahora, ¿tú crees que eso ciertamente haya afectado acá en el Perú, digamos, el desarrollo empresarial, que hayamos caído en una miopía? Sí, totalmente. O sea, ¿qué pasa? El análisis es este. Ahora teniendo más recursos, teniendo más conectividad, siendo más globales, no pudimos ver el tren que venía directo hacia nosotros, ¿no? Nosotros estábamos como en una película mirando el tren que venía y estábamos parados, ¿no? Porque nosotros tenemos internet, tenemos acceso a noticieros en tiempo real, cosa que antes no había, y el virus empezó a migrar. Y hasta que no lo tuvimos en nuestras puertas, no reaccionamos. Y no le estoy echando la culpa al gobierno. Todas las familias, o sea, las personas que no hicieron cuarentena cuando el virus ya estaba acá, son los culpables de que se haya dado el contagio, ¿no? Y bueno, eso tiene como resultado la crisis empresarial que estamos viviendo. Pero todo empieza por un tema social, ¿no? O sea, somos humanos, vivimos en sociedad y todos los factores nacen de el problema social. Yo tengo ahí una discrepancia, Carlos, en el sentido de que, si bien es cierto, la población tiene una cuota grande de responsabilidad en la propagación del virus, ¿no? Ciertamente la población no tiene, digamos, las llaves, ¿no? Los recursos con los que sí cuenta el Estado, y muy bien lo que comentas tú, que ahora tenemos recursos en abundancia, o sea, tenemos dinero, ¿no? Repito, la población no tiene, digamos, el acceso a la gestión de los recursos que le permitirían, como si los tiene el Estado, ¿no? Para poner barreras de contención a la epidemia, ¿no? El tema, creo yo, ya, es que se han sumado varias cosas, ¿no? Por un lado, se han sumado lo que comentas, una suerte de, digo yo, de falta de conciencia respecto de la gravedad de la epidemia de la población, por desconocimiento, por falta de cultura cívica, por ignorancia, porque somos un país con una educación muy deficiente, etcétera, pero también se han sumado a este grupo de factores, creo que se han sumado
las malas, creo yo, o desacertadas acciones del gobierno. ¿Ya? Yo creo que si el gobierno finalmente, mira, después de 100 días, ¿no? O más de 100 días, iba a soltar a la población y la iba a abandonar a su suerte, asumiendo que había colapsado, que el sistema sanitario había colapsado y que no tenían la capacidad para hacer más que observar el escenario, ¿no? No tenían necesidad de paralizar la economía, ¿no? Entonces, creo que se han sumado varias cosas, reitero, ¿no? Y que han decantado en que hoy tengamos una catástrofe socioeconómica, ¿no? Sanitaria y socioeconómica, ¿no? Yo siempre digo que las empresas no han cerrado, no han quebrado, no están paralizadas porque el COVID haya entrado en las empresas, sino las empresas están paralizadas porque el gobierno ha trancado la economía, creo yo, innecesariamente. Repito, sí coincido en que la población tiene una cuota importante, ¿no es cierto?, de responsabilidad, pero creo yo que es una suma de factores. Pero, ok, pero vayamos al tema de las empresas, ¿no es cierto? Las empresas, ya, ok, de repente entramos en una burbuja de autocomplacencia, en una burbuja de autosuficiencia que no nos permitió observar qué ola venía y de qué tamaño venía la ola, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ahora, cuando ya nos ha golpeado este maremoto llamado COVID, cómo se encuentran las empresas y cómo pueden, digamos, tratar de retomar el rumbo o de salir a flote sabiendo todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Ya? Con los mercados cerrados, con los despidos, no hay dinero, no hay consumo, no hay acceso, digamos, a financiamiento Reactiva Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay varios factores a analizar. Nosotros siempre tratamos de hacer un análisis lo más amplio posible para tratar de ser lo más justo posible, ¿no? Lo primero que se ha visto afectado es nuestra pirámide social, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Porque si tú te vas a un centro comercial, por ejemplo, a mí me gusta, tú sabes, poner ejemplos reales y trato de repente de no ser tan frío, pero me gusta hablar con data real y con ejemplos reales para que la gente pueda analizar lo que pasa en realidad. Hay gente que sí ha tenido que salir a comprar aparatos que se les han malogrado, hay gente que se les malogró la computadora y necesitan trabajar, van y compran una computadora. Esa es una necesidad. Hay gente que va a comprar ropa, ¿por qué? Porque hay cambio de clima. En mi caso, por ejemplo, yo había botado mi ropa de invierno antes de esa temporada y tenía que, pensando en comprar ropa de invierno, entonces tuve que comprar ropa de invierno. No es que he comprado por moda, ¿no? Pero había un chico que estaba saliendo de una tienda con estos muñecos Funko. No sé si has visto esos muñecos que ahora son coleccionables, que vienen Uh, de todos los personajes. Y estaba saliendo con un Funko gigante de Thanos, ¿no? De los Avengers. Entonces, no sé el precio del producto, pero sí me gusta pensar, estamos en una época de pandemia, la gente está sufriendo por la economía, es imperativo que esa persona compre un juguete de colección que cuesta caro, los juguetes, los pequeños son caros, el grande debe estar mucho más caro todavía. Entonces, eso te hace pensar un poco, ¿no? Sobre ese factor social que hay, donde los más golpeados siguen siendo los más pobres. El problema, como te digo, correcto. es que eso siempre va a pasar. Lamentablemente, el largo brazo del gobierno no llega a todos lados, ¿no? Lamentablemente, eh, si seguimos concatenando cosas, ¿no? Eh, me voy a tratar de mantener en lo económico, ¿no? Para no caer en lo social y menos en lo político, ¿no? Eh, sí, después de cada crisis hay un tema de reactivación económica, ¿no? El gobierno se tiene que dedicar de los más pobres porque la clase media se puede sostener con negocios, ¿no? Como se ha sostenido hasta ahora. De la clase alta ni preocuparnos, ¿no? Porque ellos tienen ahorros, que es algo que la clase media no tiene. Eh, y eso es algo que sí toca también hablar de política, porque el tema de la reactivación económica ha estado totalmente mal manejado, totalmente mal estructurado, y a mí sí me parece ofensivo qué empresas han accedido a salvataje financiero, sabiendo que son empresas que abre cualquier periódico gestión y mira los análisis contables de esas empresas. Esas empresas tienen utilidades y por ende tienen ahorros. O sea, no van a decir que 3 meses no van a aguantar sin vender,
¿no? Eso sí, ahí sí, como te digo, somos una sociedad donde todo está vinculado, ¿no? Temas económico, político y social. Y lamentablemente la política afecta a la economía, ¿no? Porque ahí sí creo que se debió de haber dado prioridad a los pequeños negocios para reactivarlos, para salvarlos. Tú no sabes si Es una empresa, totalmente de acuerdo. a nosotros nos escriben, tú sabes que nosotros hablamos mucho con emprendedores y damos charlas y hacemos capacitaciones y nos escriben personas que habían abierto en febrero. Imagínate endeudarte en febrero, ¿no? Comprar Claro. maquinaria, tenemos talleres textiles que han comprado maquinaria, habían alquilado el espacio, la mercadería, los insumos en febrero. Entonces, si Sí, tú vas a... definitivamente, perdón, si- permíteme, definitivamente, ese es el drama, pues, Carlos, justamente. Mira, sin andar mucho nomás, hace poco salieron, creo que son 200.000 personas que están ahorita con este tema de las movilidades escolares, ¿no? Que quieren devolver las unidades, porque justamente a principio de año se endeudaron comprando unidades nuevas, de acuerdo a estos nuevos estándares de seguridad que el Ministerio de Transportes requería para que estas unidades, repito, trabajen movilizando chicos, ¿no? Que estaban en los colegios, ¿no? Y de pronto pues llega el COVID en marzo, la cuarentena y todo, y se han quedado en el aire y con las deudas y con las camionetas y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, es lo que tú comentas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, Carlos? O sea, ¿cómo afrontar esta situación? ¿No? Porque, reitero, todo está bonito, ¿no? Hasta que de pronto llega este fenómeno y nos hace despertar a una realidad que es una pesadilla, ¿no? Eh, ¿Cómo afrontar esta pesadilla desde, digamos, desde el planeamiento estratégico, ¿no? Desde el uso de herramientas de gestión, etcétera? nosotros, más que una herramienta, lo que aconsejamos es una idea, es una forma de pensar, ¿no? Que es la adaptabilidad. La Ajá, adaptabilidad se da porque nosotros tenemos que tener una capacidad de adaptarnos, ¿no? Al entorno, adaptarnos a los elementos que convergen, adaptarnos a los estímulos, sean negativos o positivos, ¿no? Eh, las empresas que mejor se han adaptado son las que han seguido trabajando, ¿no? Hay elementos que nosotros predicamos, ¿no? Como, por ejemplo, la formalización. Eh, dentro de lo, que hubo que hacer durante la pandemia, hubo un poco de ayuda social, ¿no? Nosotros enviamos equipos médicos al Hospital Regional de Loreto, una campaña que hicimos una colecta y enviamos equipos médicos. Y el taxi que me llevó a recoger el equipo médico para entregarlo para la donación, me decía, si yo me inscribí hace poco en el CETAME, ¿no? El Servicio de Taxi Metropolitano. Si yo no me hubiera inscrito, yo no estaría acá ahorita. ¿Por qué? Porque cuando se inició la pandemia, los únicos que salían eran los que tenían el permiso del CETAME. Entonces, esa claro. persona estaba trabajando y estaba llevando comida a su casa, sea mucha, sea poca, porque estaba formalizada. Entonces, partamos desde esa premisa, ¿no? Lo que te permite la formalización. Punto número uno. Punto número dos, lo que te permite la planificación, ¿no? Nosotros como consultora, nuestra herramienta de trabajo es el plan de negocio. ¿Qué Ajá, te permite el plan de negocio? Te permite tener toda la información, toda la estructura de tu empresa organizada. Eh, si me ayudan ahí con la imagen de las columnas del plan de negocio, estas columnas lo que nos ayuda es a ordenar toda nuestra empresa. Nosotros concebimos a la empresa como un templo griego, ¿no? Donde tenemos todas las áreas de la empresa, ¿no? La parte operativa, que es la parte de producción, ¿no? La logística, que es la que nos provee de insumos y la que envía el producto terminado, ¿no? El área de ventas, que es el cliente final, el área de marketing, que es la publicidad, el área de recursos humanos, que son los elementos que nos ayudan a producir este producto o servicio, el área de finanzas, que es la que calcula y monitorea la sangre en el cuerpo, que es el dinero, ¿no? Y el área legal, que es la que nos da la base para trabajar, ¿no? Encima de todo esto está el techo.
¿no? El techo para nosotros es el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es el cerebro, es la idea, es la concepción, es la inteligencia comercial. El planeamiento estratégico nosotros nos ayuda a analizar información, a analizar estos estímulos, estas variables y tratar de modificarlas lo más rápido posible. ¿Para qué? Para adaptarnos. Por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Nosotros hicimos el día de ayer un análisis del caso del Chifa Patibón, ¿no? Eh, lo destacable es, uno, el factor social, pero dos, es la capacidad de adaptar sus operaciones a, primero, el delivery y dos, al cuidado de su recurso humano. Ella Así ha es. diseñado una estructura que le permite trabajar en, eh, este, ¿cuál es la palabra? Horarios escalonados, ¿no? Tienen un maestro que es el que les hace las salsas, el que les hace los aderezos, y esa persona está aislada para que no tenga contagio, es una persona de más de 65 años, población de riesgo, pero que necesita trabajar, ¿no? Entonces, han hecho el horario escalonado, tienen la misma cantidad de personas, trabajan más horas, pero es más ordenado, siguen en producción, han aumentado sus ventas por este boom mediático que ha tenido su caso, y es más, hasta están contratando personas, ¿no? Ahorita que estamos en crisis, ellos están contratando personas, pero eso es gracias al planeamiento, porque ellos han sabido adaptarse. Miren cuántos otros negocios están cerrados, y es más, del mismo rubro. ¿Por qué? Porque no saben adaptarse. Lamentablemente el tema de formalización no está solamente por el tema de registrar tu empresa, registrar tu marca, ¿no? Formalización también es formalizar tus procesos, saber Correcto. Así es. cuál engranaje de la máquina tienes que ajustar y en qué momento, ¿no? Nosotros pensamos que el tema de los protocolos iba a ser fácil, ¿no? El tema de la implementación de protocolos. ¿Por qué? Algo que no ha hecho el gobierno y no tiene por qué hacerlo porque ellos no son profesores de administración ni nada, pero que creo que sí debieron ayudar un poquito a las personas sabiendo que la informalidad en el Perú es la mayoría, es que el tema de los protocolos, mejor dicho, el protocolo anti-COVID, ¿no? El CIS-COVID, es un protocolo y nosotros tenemos muchos protocolos. El problema es que hay personas que no tienen ningún protocolo, ¿no? Porque así como Claro. tienes protocolo anti-COVID, tienes protocolo anti-incendios, tienes protocolo para sismos, tienes protocolos para accidentes de trabajo, ¿no? Entonces tienes muchos protocolos. Todo eso forma parte de un sistema que se llama Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que todas las empresas deberían tener. ¿Por qué? Porque nadie está a salvo de que una persona se levante, se tropiece y se caiga y se rompa el brazo. Correcto, claro. Ahí tienes que tener un protocolo para saber cómo trabajar con esta persona, cómo eh, socorrer a esta persona, ¿no? Y ese dentro de una serie de protocolos, ¿no? Pero la realidad del Perú es que casi nadie tiene, ¿no? No recuerdo ahorita las cifras de informalidad, pero creo que bordean por el 85%, si no me equivoco, 85, 87%. ¿no? Entonces, eh, creo que eso te da una idea es como que tú tengas un salón de clases de 100 personas y 85 no te hagan caso y 15 sí, pues, ¿no? O sea, va a ser difícil controlar ese salón de clases, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, para ir tomando nota, claves, amigos, que ven el programa Jaque Mate, las claves que sugiere Carlos Escala, es uno, adaptabilidad, ¿no? Que se adapten o que nos adaptemos a las circunstancias, al entorno, al escenario, ¿no? Dos, ¿no? Que no dejemos de lado la parte de la formalización, entendiendo que formalización no solamente es sacar el RUC y dar factura o boleta, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Sino ver mucho el tema de los procesos, de la forma en la que se trabaja, ¿no? De manera sistematizada, ordenada, ¿no? Luego, la planificación, ¿no? La planificación que le da un dimensionamiento, una profundidad a todo el trabajo, a todas las acciones, ¿no? Le da un sentido al quehacer diario, al día a día del negocio, ¿no? Yo creo que habría que agregar ahí, Carlos, el tema de ser rápidos, ¿no? Ser rápidos, o sea, ser, digamos, sesudos en el análisis, correcto, pero rápidos en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo,
hay casos ya prácticamente emblemáticos, como el que has comentado del chifa este de Patty Wong, ¿no? Está por ahí también el tema de la panadería San Antonio, está por ahí el tema de la cadena de estas pizzerías, perdón, de estas tiendas rústicas, el mismo Ripley, ¿no? Se ha convertido prácticamente, ha abierto una nueva división de abarrotes, ¿no? De abarrotes al por mayor, y así tenemos varios ejemplos, ¿no? De empresas que han tomado, digamos, una iniciativa veloz, ¿no? Para adaptarse a este nuevo escenario. Pero, ¿cómo nosotros aterrizamos todas estas posibles llaves para poder mantener el negocio a flote, ¿no? A la realidad de los pequeños negocios, sabiendo, Carlos, que los pequeños negocios, no solamente por un tema de cultura, ¿no? De cómo se hacen las cosas de diferente manera, sino también por un tema digamos, de poca capacidad financiera, a veces en ese nivel de negocios no es tan posible que se puedan implementar, digamos, este tipo de soluciones. Mira, nosotros siempre decimos que, mejor dicho, siempre le decimos a las personas, ¿no? Hay muchas personas que nos comentan, no, esas empresas hacen eso porque son grandes. Planeamiento, ¿no? Implementación de herramientas de gestión, ese tipo de cosas. Nosotros vamos por el otro lado, ¿no? Esas personas son grandes, esas empresas son grandes porque hacen planeamiento estratégico, ¿no? El tema de la formalización no es de los grandes, el tema es más, mira, justamente, qué mejor caso que un chifa, ¿no? Que es un negocio de repente muy tradicional, muy básico, un restaurante, ¿no? El tema de las buenas prácticas o malas prácticas se da arriba y abajo, ¿no? Nosotros podemos analizar empresas que crecen bien desde pequeñas, ¿no? Hay muchos casos de empresas que empiezan a ser referentes por lo bien que hacen, ¿no? Las cosas. Se ganan la fidelización de sus clientes por lo bien que hacen las cosas, ¿no? Y empiezan a crecer y al final, obviamente todos analizamos a ciertas empresas cuando son grandes, pero las analizamos justamente porque han llegado a ese punto, ¿no? Todos han tenido un inicio y el inicio de todos no ha sido fácil, el inicio de todos no ha sido Claro, barato, el inicio de todos no ha sido eh, no ha sido de un día para otro. con mucho capital o en corto tiempo, ¿no? Hay empresas Claro, que nosotros las analizamos cuando ya son grandes después de 20, 30 años, ¿no? así es. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos un sesgo de análisis que nos impide ver eso. Y por eso es que nos gusta tanto nosotros analizar casuística, ¿no? El, el, el chifa de Patty Boone, si no me equivoco, tiene más de 10 años en el mercado, una cosa así, ¿no? O sea, Sí, ahorita claro. destaca porque explotó la bomba, pero, o sea, viene de un trabajo atrás. Y eso es lo que queremos que la mayoría de gente entienda, ¿no? O sea, hay muchas marcas peruanas destacables, sea Cola Real, sea la franquicia Disfruta, sea King Cronuts, sea N negocios, ¿no? Negocios de ropa, de alimentos. eh, hay X casos, ¿no? Pero todos tienen algo en común. Y es justamente algo que nosotros llamamos inteligencia comercial, ¿no? Hay una frase que utilizó Abraham Lincoln, ¿no? Que él decía, si tú me das una hora para cortar un árbol, yo voy a utilizar la primera media hora en afilar el hacha, ¿no? Claro, Nosotros claro. tenemos herramientas, pero tenemos que ser eficientes para utilizarlas, ¿no? El tema del planeamiento es justamente ese sentarse y analizar el escenario, ¿no? Igual nosotros también hacemos una analogía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un equipo de fútbol de barrio y un equipo de fútbol profesional? O sea, las personas son personas, ¿no? El tema, lo que está atrás es el tiempo que le dedican a entrenar, ¿no? Es esa fase previa a el que más entrena, el que es más serio, el que es más comprometido, el que usa también mejores herramientas, ¿no? De hecho, si quiere salir a correr en autos, el que tenga el mejor auto va a ganar, ¿no? Pero hay herramientas que se construyen con el tiempo, que se perfeccionan, ¿no? Las empresas, así como las personas, no nacen sabiendo, ¿no? Entonces, uno para realizar un proceso de ventas lo aprende, ¿no? Uno para generar comunicación lo aprende, uno para generar campañas que sean más eficientes
lo aprende, ¿no? O sea, toda esa experiencia viene de justamente de la experiencia, ¿no? Del tiempo que pasa y de las acciones que uno va tomando, ¿no? Nosotros en publicidad, por ejemplo, aplicamos el método científico, ¿no? Que es ensayo y error. Tú empiezas a lanzar campañas y empiezas a medir. O sea, tienes que sentarte, ver la información y medir y analizar qué cosas hemos hecho, qué hemos cambiado, qué cambiar acá, qué cambiar allá. No es lanzar por lanzar. Lo que hace la mayoría de gente es, le paga a un diseñador, ya hazme 10 gráficas, ya, y le pongo 10 textos y las lanzo. Y cuando lanzo las 10 ya, hazme 10 más y las vuelvo a lanzar. Y así se pasan toda su vida. Y nunca analizan datos, ¿no? Algo que es muy importante y que ahorita tenemos un montón de herramientas que nos ayudan para eso, son estas plataformas digitales para hacer análisis de datos, ¿no? Nosotros podemos tener un CRM, nosotros podemos tener una herramienta que nos ayude a captar data, ¿no? A capturar data, a procesar la data, que es lo más importante, y analizarla para tomar decisiones. Pero todo eso viene del conocimiento, o sea, uno tiene que sentarse a estudiar, tiene que dedicarle tiempo. Eso es lo que cuesta, ¿no? O sea, si fuera fácil todo el mundo lo haría y lamentablemente lo más difícil es pensar, por eso no todo el mundo lo hace. Estoy de acuerdo. Comparto plenamente ese enfoque. Definitivamente, por eso te mencionaba yo, ¿no? Que en nuestra cultura empresarial se adolece mucho de esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de análisis, de ser sesudos, ¿no? De mirar las cosas en el mediano, el largo plazo. Todo lo queremos para ayer, ¿no? Somos reactivos, no prevemos, ¿no? Pero, Carlos, la realidad también es que bueno, la recesión ya estaba tocando la puerta antes de la pandemia, ¿estás de acuerdo? ¿Ya? Sí, Y con el COVID ya esta recesión se ha convertido en una crisis, en una verdadera crisis, ¿no? Y entonces nos encontramos nuevamente navegando en muchos casos a ciegas, ¿no? A ciegas porque precisamente ahora, en este momento, hoy día yo hice un viaje para atender a un cliente hasta Metro de Próceres, en San Juan del Lurigancho, ¿no? Y vaya, que un poco triste, ¿no? Habré contado por lo menos 70 negocios, ¿eh? Entre pollerías, chifas, sitios de apuestas, librerías, salones de belleza, gimnasios y no sé qué otras cosas más, ¿no? Que estaban cerrados y son semejantes locales. O sea que la avenida Próceres es una avenida bonita, ¿no? Bastante amplia, hay locales grandes. Por supuesto que hay mercadillos y ahí en los mercadillos está prácticamente, son hervideros, ¿no? Son hervideros de comercio, hay ferreterías grandes que están completamente cerradas y al costado hay un mercadillo, ¿no? Donde hay 300 stands, ¿no? Donde venden materiales de construcción y material ferretero y donde hay pues 300 microvendedores, ¿no? De que te venden unas herramientitas chiquitas y cositas así por el estilo, y son los que ahorita están, digamos, sobreviviendo, ¿no? Entonces yo pensaba un poco en lo que está pasando con los negocios, ¿no? Con los negocios que en este momento, ya repito, no pueden abrir, ¿ok? No pueden abrir porque el gobierno no los deja, ¿ok? Dos, dos, eh, si abren, ¿para qué van a abrir? Si el público todavía no está llegando. Por eso es que es importantísimo, ¿no es cierto?, aterrizar los conceptos, ¿no? Digamos, tratar de encajarlos, ¿no? En esta realidad, ¿no? Porque una cosa son de repente, es la realidad de una empresa que pueda tener la espalda financiera como para, vamos, paliar la crisis, absorber un poco el impacto, ¿no? Y tener un horizonte, ¿no? Un horizonte, digamos, respetable en el tiempo, ¿no? Para sabiendo, perdón, que esta crisis en algún momento va a tener que pasar, y otra muy distinta es la realidad de los MIPIMES, ¿no? Que hoy por hoy, pues, no solamente no tienen espalda financiera, sino que no pueden abrir. Y, perdón, si abren, incluso, ¿para qué van a abrir? Entonces, ¿cómo aterrizamos este gráfico que tú has presentado, que está muy bien? Operaciones, logística, ventas, marketing, recursos humanos, finanzas y legal, la parte legal, digo yo, en este contexto medio catastrófico, ¿no? De economía golpeada por COVID. mira, hay varias cosas a analizar en lo que has comentado. Eh, lo primero es que el tema de mentalidad
Se da tanto del pequeño para el mediano como del mediano para el grande, ¿no? Los que se han adaptado mejor son los más pequeños, ¿no? Y te apuesto que esos negocios que tú mencionas que están cerrados no son tan grandes, sino que son grandes en comparación a los que están al costado. Y lamentablemente esa es la mentalidad que ha frenado al empresariado peruano, ¿no? Estos empresarios que se creen grandes, estos empresarios que han estado acostumbrados a trabajar de una forma y que no quieren cambiar, porque la verdad es que no quieren cambiar, porque tú mencionas locales que están cerrados y que podrían estar abiertos, pero para estar abiertos necesitan hacer cosas, necesitan hacer cambios y no quieren. A nosotros nos han tocado la puerta de empresas, por ejemplo, nos hablaban los administradores o los gerentes y nos decían, oye, quiero hacer esto, necesito hacer esto, pero el dueño no quiere, Ah, eso es muy común, sí es cierto. Eso es muy común, sí, sí es cierto. ¿no? Entonces, eh, Perdóname, porque el dueño lo ve de repente como un costo, ¿no? Y el dueño no quiere asumir ese costo, ¿no? Porque el dueño tal vez ha visto el negocio toda la vida como su fuente de ingresos personales y ha visto la caja del negocio como una extensión de su billetera y ha visto la tarjeta de crédito corporativa o de la empresa, ¿no? Como su tarjeta de crédito personal. ¿Estás de acuerdo? totalmente de acuerdo, ese es el común denominador del empresario peruano, ¿no? Nosotros somos un poco más frontales con eso, ¿no? Eso para nosotros es mediocridad, ¿no? Lamentablemente, cuando tú te pones a analizar números, una persona, el sueldo promedio, el sueldo mínimo del Perú es 1.000 soles. Si tú tienes un negocio que rinde entre 20.000, 50.000, 100.000 soles, tú te sientes una persona realizada. Tú dices, ya, la hice, me voy a mi casa a dormir. Y es más, gasto, como tú dices, ¿no? Empieza a pasar los gastos personales a nombre de la empresa. Y lamentablemente eso es mediocridad, ¿no? Lamentablemente eso es eh, que estás conforme, ¿no? Ser conformista, estar contento con lo que has logrado y no aspirar a más. Eh, Algunas personas lo pueden ver bien, nosotros como eh, personas de negocios, no capitalistas que buscamos el crecimiento, aspiramos un poco más allá. ¿Y por qué te digo mediocridad? Porque si tú hicieras un ranking de las empresas de esa categoría, ¿en qué puesto estarían esas empresas? ¿No? O sea, Claro. siendo frontales, no son nadie, pero se sienten realizados por los números que manejan, ¿no? Un caso que nosotros tenemos, que es destacable, lamentablemente para mal, nosotros tuvimos un cliente hace unos años, ¿no? El señor tenía 18 bodegas, ¿no? Hace un par de años, tener 18 bodegas con facturación alta cada una era un negocio interesante, ¿no? Este, pero hay gente que se puede decir, ¿por qué no más? ¿O por qué no menos? ¿O cómo están organizadas? ¿No? Entonces nosotros le ofrecimos un proyecto de desarrollo de marca, de expansión y todo, ¿no? Pero el señor no quería, él simplemente quería unas herramientas que le ayudaran a gestionar la parte logística de su negocio para trabajar menos, ¿no? Y mantenerse ahí con sus 18 bodegas, ¿no? Pero si te hablo de la categoría bodegas, tú sabes que hace un par de años entró un jugador interesante a Claro. mover el mercado de las bodegas, que es Mover el Tambo, piso. Claro, así ¿no? es. Claro. Y luego a los pocos meses entró otro, que es Oxxo, ¿no? Bueno, esta persona que tenía 18 bodegas, en un lapso de 6 meses tenía cero bodegas, ¿no? O sea, lo sacaron del mercado. O sea, le empezaron a abrir tantos tambos que no le daba para mantenerse. Y no podía tener una estrategia de retroceso, porque Claro. literalmente lo sacaron del mercado. Y ya la estructura financiera, cuando tú tienes una estructura financiera, la estructura financiera tiene niveles. Hay estructuras financieras que no se pueden reducir, sino que se derrumban. Tú no puedes mantener una estructura de 10 negocios o de 5 negocios, porque no puedes adaptarte tan rápido al cambio y lo que haces es colapsar. ¿No? Tú no puedes pasar de 18 a 15 a 10 a 5 a 2, ¿no? Sino que se te derrumba el negocio. Este, Porque no hay una estrategia de retroceso que sea tan rápida, lo que se llama salida del mercado, Así ¿no? es, salida del mercado. Entonces, este señor lo único que pudo hacer es liquidar los activos que tenía, los locales que tenía, la mercadería que tenía, el equipo que tenía, y tratar de capitalizar lo más posible, porque estaba fuera, él ya estaba fuera del mercado, ¿no? Como se dicen, este, ya está muerto, solo que no le han avisado, ¿no? Claro.
Permíteme un comentario, Carlos. Y este caso que tú estás comentando en este momento es muy interesante porque es el caso típico, ¿no? De la persona que ha trabajado de repente toda su vida y ha logrado un nivel, digamos, de éxito, vamos a decir, no para nada despreciable, ¿sí? Pero es un éxito relativo. Y es un éxito relativo, digo yo, porque se sustenta digamos, de repente sobre circunstancias, oportunidades o factores que de repente, si se mueven, como tú lo has mencionado, todo se derrumba, ¿no? Pero hay un elemento clave que es que a pesar de, yo te apuesto que ese cliente que tú has comentado que tiene 18 bodegas, se demoró de repente 20 años en construir su red de bodegas, ¿cierto? ¿Ya? Sí, totalmente. Más o, menos, más o menos 15, 20 años es lo que toma construir un negocio de ese tamaño, ¿no? Entonces, fíjate tú, la falta, ¿no? Digamos, lo que hubiera ayudado a que al momento de salir del negocio, el señor no hubiera tenido que solamente rematar lo que podía en función del valor de los activos, ¿ya? Sino que cuánto le hubiera ayudado tener una marca. Imagínate haber construido una marca propia, ¿ok? Como Tambo, como Oxxo o como la que se llame, como cualquiera. Bodegas Periquito Pim Pim, disculpando el término, ¿ok? Pero durante 20 años haber trabajado esa marca Pim Pim, Pim Pim, Pim Pim, y esa marca haberla hecho, haber hecho consistente la relación de la marca con el mercado, ¿no? Te apuesto que si ese señor tenía que salir del mercado, hubiera tenido igual que salir, hubiera tenido que salir de la industria, sí, del sector, pero creo que hubiera recuperado más negociando una marca que ya está posicionada, ya está relacionada con el mercado, etcétera, y no solamente esperanzarse en el valor de sus existencias, de sus abarrotes en almacenes, de sus anaqueles, de lo que sea, ¿no? De la parte física, ¿no? La marca es un activo muy importante, es muy importante, en pocas palabras, ¿no? Por algo, cuando se vendió Metro, ¿no? Metro, el valor de la marca triplicó el valor de los activos físicos. ¿Ya? Eso es ¿Por algo qué? que quiero recalcar de lo que mencionas, ¿no? Lamentablemente, para, para las personas es muy difícil entender ese concepto, ¿no? Que lo intangible vale más que lo tangible. Así En es, un punto lo intangible va a valer más que lo intangible, ¿no? exactamente. Y la piedra angular para construir un negocio que trascienda es la marca. Tú no puedes crecer sin marca. Tú vas a crecer en Claro. negocios, pero tu negocio no, tus activos no van a valer nada sin la marca. Como tú dices, ¿no? O sea, cuando quieres vender un activo y nosotros trabajamos con un montón de personas que ven tema de valorización de empresas, ¿no? Transferencias, adquisiciones, eh, no saben la importancia de lo que es construir una empresa, una marca, perdón. No saben lo Marca, importante que va a ser a largo plazo para sus negocios la construcción de la marca. Es claro. súper, súper importante lo que no solamente eso, también les ayuda para las ventas, porque es más fácil captar a un cliente cuando ya conoce tu marca. No es mucho más barato captar clientes cuando ya tienes una marca posicionada. Claro, es que precisamente, Carlos, hablando de branding, ¿no es cierto? Cuando tú hablas con una persona y le dices, oye, gestionemos, hagamos, primero, ¿tienes una marca? Sí, mi marca es Corporación de Transportistas El Nazareno, Milagroso, ¿no? SA, ¿ya? Está bien, esa es la razón social, estamos de acuerdo, ¿ya? Entonces, cuando le dices, necesitamos crear una marca, ¿no? Pero ¿para qué? Si yo ya tengo mi razón social, por ahí ya empieza el problema. Luego, el segundo problema es que, entonces tenemos que construir una marca, ¿no? Desarrollar el concepto, se necesita hacer una investigación para poder, en realidad, hacer una propuesta que tenga conexión con el mercado hoy y mañana, etcétera. No, ¿sabes qué? Solamente hazme el logo. No sé si te has topado con ese tipo de casuística. Sí, todos los días. Lamentablemente nos da pena a nosotros porque son mentalidades arcaicas. Es como una persona que Claro, quiere hacer un negocio y no estar en internet. Ahorita el tema de claro. la marca forma parte de los activos, ¿no? Forma parte del planeamiento. Eh, Eso de hacer el logo, la cultura Wilson está en extinción, ¿no? O sea, lo bueno es que los jóvenes que hacen negocios ya nacen con eso, o sea, y no solamente es el logo, el manual de marca, el propósito de marca, storytelling, ¿no? Hay una serie de herramientas que te ayudan
a ser mucho más eficientes. Y por eso es que lamentablemente vemos que los negocios de los jóvenes le pasan por encima a los de los adultos mayores, ¿no? No tienen capacidad de adaptación, ellos han venido ganando dinero de una forma y hay algunos que siguen ganando dinero porque tienen un público cautivo que de repente es de su misma generación y consume ese tipo de productos y le va a seguir consumiendo, pero no van a tener crecimiento. Ese es lo penoso, ¿no? Que es una muerte Claro, larga, ¿no? Y claro. Pero dolorosa. también, Carlos, ahí hay un tema. Ahí hay un tema que tiene que ver mucho con, creo, con idiosincrasia personal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tal vez para mucha gente, como tú ya lo has mencionado hace un rato, ¿no? Llegar a un cierto nivel de ingresos semanales, mensuales, etcétera, ya es éxito, ¿no es cierto? Y ahí se planta, pero no ven que la empresa tiene que seguir viviendo cuando ya estas personas que iniciaron el emprendimiento pasen a mejor vida y tiene que venir la segunda generación de Y tienen que seguir desarrolladores. creciendo. Así es, y después la tercera generación. O sea, las empresas no pueden morir con sus fundadores, ¿ok? Las empresas, o sea, empresas como Coca-Cola, como IBM, como 3M, como Epson, Hewlett Packard, Brigham Stratton, o sea, hay miles, cientos de miles de ejemplos que se pueden listar, amigos, ¿no? Son empresas que se han creado hace 100 o más de años, ciento y pico de años, ¿no? Y que han trascendido, ¿no? La barrera de la primera y segunda y hasta tercera generación, ¿no? Eh, Incluso en algunas empresas ya ni siquiera los herederos están presentes, ¿no? Los herederos de los fundadores, pero las empresas siguen viviendo, ¿no? Y eso es algo que nos falta acá. ¿Cómo estamos acá en cuanto, Carlos, cómo estamos acá en cuanto a digamos, a vida de las empresas más allá de la primera generación? ¿Tienes alguna data o alguna referencia en cuanto al número o más o menos si son muchas o pocas las empresas que pasan a la segunda o hasta la tercera generación, que llegan a sobrevivir hasta la tercera generación? Mira, el último reporte que vi, obviamente es antes de la pandemia, ¿no? La pandemia ha modificado todas las estadísticas, toda la data. Es que aproximadamente el 30% de las empresas pasan a segunda generación. Y de ese 30% 30%. solamente, sí, sí, más menos, ¿no? Ya, Pero de ese 30% solamente el 10% pasa a tercera generación. O sea, hay algo que se llama eh, el plan de transición, no plan de transferencia claro, de la empresa, ¿no? Y bueno, muy pocas empresas lo tienen, ¿no? Punto número uno. Punto número dos. Lamentablemente, como tú has mencionado, hay personas que han invertido tanto en una empresa que dejarlo es impensado, ¿no? Nadie lo va a hacer como yo porque yo lo construí y yo sé todo y ese pensamiento le hace muy mal a la empresa y no hay un plan de transición como para que las siguientes generaciones eh, tomen la batuta, ¿no? Por ese lado. claro, claro. El- hay, Yo, hay, yo hay, recuerdo mucho, perdóname, yo recuerdo mucho el caso de hace unos años, ya fue hace buenos años, cuando el señor Dionisio Romero, el papá, anunció que le cedía el asiento del directorio, de la presidencia del directorio, a su hijo, ¿no? A Dionisio Romero Caferata, creo que es, ¿no? Y entonces inmediatamente hubo una caída en sus blue chips, ¿no? O sea, en su cotización, en la cotización de las acciones que tenían en la bolsa de valores de Nueva York. O sea, se produjo un pánico y tuvieron que viajar, ¿no? Estos dos señores, ¿no? A Nueva York y hablar con los inversionistas principales que negociaban sus valores. Y el señor Dionisio Romero, el papá, tuvo que asegurar que justamente iba a haber un plan de 10 años de transición entre la entrega del cargo de él a su hijo, ¿no? Un poco como para tranquilizar, ¿no? Y es que efectivamente, de repente nosotros vemos este tema como muy chiquito, ¿no? Como muy doméstico, como algo de repente intrascendente, pero en empresas que ya tienen un volumen respetable y que cotizan acciones, etcétera, esas cosas no se pueden permitir, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Lamentablemente, así como hemos destacado el caso Patty Wong, que es lo que debería ser es el estándar, lo que ha pasado con ellos es el estándar, ¿no? El estándar óptimo, obviamente, Claro, ¿no? Eh, la gente no está acostumbrada a eso, la gente no está acostumbrada a que la gente haga las cosas como se debe. El plan de transición no es algo que se decide de la noche a la mañana, es un plan. Y el plan viene con una serie de acciones, ¿no? Una serie de acciones a realizar. Ellos se han reunido con personas antes de tomar esa decisión, con accionistas, con una serie de cosas. Creo que siempre hay un boom mediático que es sensacionalista y que va a tratar de
eh, la prensa es amarillista, esa es la realidad, ¿no? Entonces, imagínate acá que ha sido te pongo otro ejemplo, Apple, ¿no? Cuando se murió Steve Jobs, ¿no? Claro. Entonces, siempre va a haber una crisis en la transición. El tema es cómo la empresa pasa esa ola, ¿no? El tema es, y tratando de volver un poco al tema, ¿no? Es esa planificación. Es que sabemos que van a haber problemas que van a aparecer en el corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿no? Pero si es que tenemos una buena planificación, una buena capacitación, tenemos elementos valiosos, ¿no? Tanto de recursos humanos como financieros, un producto construido, sostenible, una marca desarrollada, posicionada, eso va a pasar. Y lo vemos en San Antonio, y lo vemos en Rústica, en la discoteca esta Downtown que se adaptó, ¿no? Entendiendo que las discotecas no van a volver. Bueno, en el mediano plazo, ¿no? Le han dado hasta el 2021 el alcalde Miraflores, las mismas movilidades, ¿no? Que tú decías, que se han tenido que adaptar y transportar abarrotes, pues, o sea, es lo que había, es lo que se necesitaba, pero tenemos que tener ese chip de adaptabilidad. Eso es algo que es súper importante. Ujú. Permíteme, Carlos, quiero enlazar con producción, porque justamente tú nos has enviado algunos gráficos, que bueno, se han quedado algunos ahí para una próxima oportunidad, pero quería resaltar uno, Carlos, precisamente este, el del joven que está en la escalera, no sé si Yevi nos puedes apoyar presentando esa gráfica. Ya, La- es- es- exacto. esa ¿Podrías, por gráfica, favor? Está interesante, ¿puedes comentarla, por favor? mira, lo que refleja es lo que siempre se ha vivido y lamentablemente ahora en pandemia se ha vuelto a ver, ¿no? Eh, y utiliza un lenguaje que es coloquial, ¿no? O sea, la gente lanza las cosas a lo bestia, la gente lanza las cosas al ya, vamos a ver cómo sale. Dios proveerá. O sea, lamentablemente la gente piensa así, pero a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? O sea, si nosotros queremos que el negocio sea próspero, que el negocio perdure en el tiempo, tenemos que hacer las cosas que acá mencionan. Es un meme que encontré en internet, pero es perfecto, calza perfecto para A la ver, ocasión, explícanos, ¿no? por favor, este meme. Lo primero es el modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio es qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Lo siguiente es el producto mínimo viable, o el MVP y el testeo en el mercado, ¿no? Nosotros, lamentablemente, sí, entendemos de que ahorita la situación está complicada y que testear algo no era viable, ¿no? Estábamos en una época de crisis y teníamos que salir a vender. ¿Por qué? Porque tenemos que comer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí se han visto modificadas, pero en un escenario óptimo, la idea es que se prueben las cosas, ¿no? Y el día de mañana vamos a tener justamente un webinar con una experta en desarrollo de productos, ¿no? Que nos va a enseñar un poco cómo se construye un producto y cómo se lanza para ser más eficientes, ¿no? Y el tercer punto es el plan de negocios, esa estructura, ese documento que nos ayuda a construir un negocio que perdure en el tiempo, ¿no? Haciendo análisis de escenario, haciendo estudios de mercado, haciendo planificación, analizando diferentes factores de cómo va a reaccionar nuestro producto al mercado y cómo podemos reaccionar nosotros ante esta reacción, ¿no? Porque eso es cíclico, ¿no? Esto se retroalimenta. Nosotros lanzamos un producto al mercado con unos estímulos, ¿no? Que es la publicidad, ese tipo de cosas, y el público reacciona y nosotros tenemos que retroalimentarnos y rediseñar todo eso, sea el producto, sea las campañas, y volverlo a lanzar, ¿no? Y estar Claro. ahí constantemente modificando nuestro plan de negocio. La gente piensa erróneamente que el plan de negocio es un documento arcaico, que está escrito en piedra, que está tirado en mi escritorio. Si una persona hace un plan de negocio para tirarlo en su escritorio, es porque lo hizo mal, porque no le sirve. Pero el plan de negocio se revisa constantemente y se actualiza constantemente. ¿Por qué? Porque es una guía de trabajo. Sí, 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 estoy muy de acuerdo, estoy muy, muy de acuerdo contigo, ¿no? Efectivamente, a mí me ha tocado en algunos momentos trabajar ese tipo de servicios, ¿no? Y te voy a decir que son muchos los empresarios, ¿no? En nuestro país que lamentablemente, vamos a decirlo de una manera educada, subvaloran, ¿no? La importancia del plan de negocios, ¿no? Cuando le dices hay que hacer un plan de negocios, ¿no?
hasta plan de marketing entienden, ¿no? Hasta plan de venta, podría decir. Todo el Pero mundo quiere porque, vender, eso es lo más fácil. claro, porque lo ven como que quieren vender, ¿no? Pero cuando ya es plan de negocios, ¿no? No me toques la parte contable, eso yo lo manejo a mi manera, no me toques la parte de recursos humanos, porque yo pongo a mi gente, yo veo cómo lo gestiono, solamente concéntrate en esto, ¿no? Y lamentablemente a la larga se pasa la factura, ¿no? ¿Y cuál es esa factura? Digo yo, esa factura es que los negocios, El cierre de la no, empresa. no, claro, no, te cierran la empresa, ok, ya, bueno, ahorita por COVID te cierra, ya, listo, No, moriste, ¿no? Pero te, ya, en te te circunstancias, cuento un caso. solamente para ganar la idea, mira, en circunstancias, sacando el COVID de la escena, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que esa empresa muere con el dueño y se convierte no en un valor, no en un valor heredable, ¿me entiendes? ¿Ya? Y por lo general le dejan un problema en la siguiente generación. Discúlpame, adelante, Carlitos, que te había interrumpido. No, te quería comentar un caso de algo que nosotros vivimos, ¿no? Lamentablemente, este, nosotros teníamos un cliente que se dedicó netamente al tema comercial y tuvo un problema en la contabilidad y le cerraron el negocio, ¿no? O sea, no puedes poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Claro, No puedes, ser tan miope de pensar que el negocio solamente está construido. Por eso es que también ponemos el ejemplo del templo griego, ¿no? Eh, Porque si quitas una de las columnas, o sea, eh, en el negocio, si quitas una de las columnas, se cae el negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, por claro, ejemplo, tú no puedes tener un negocio bueno si es que tu personal está insatisfecho, ¿no? Si es que tienes una rotación alta de personal, te va a salir muy caro contratar gente nueva y capacitarla, ¿no? Eh, no puedes hacer algo sin la parte legal, ¿no? Sería ilógico tratar de construir algo si no está correctamente constituido, ¿no? claro, Eh, claro. si no haces un análisis financiero contable, ¿no? ¿Cuántas personas tienen negocios y les roban un montón de plata? ¿Por qué? Porque no tienen un análisis correcto, ¿no? O sea, y así un montón de ejemplos. El tema es que cuando tú haces negocios, tienes que tener una visión integral, ¿no? De todo en general. Y eso es complicado. Mucha gente no quiere. Y lamentablemente por eso es que tienen empresas con un techo muy abajo. Claro, claro, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bien, Carlitos, muchas gracias por estar aquí en Jaque Mate. Bueno, amigos, ya saben ustedes que Carlos es conductor de nuestro programa Startup Gym. Por favor, Carlos, tres cositas rápidamente. Primero, invita al público a que te siga en Startup Gym. Segundo, coméntanos acerca de este webinar, así, pero rápidamente, este webinar sobre lanzamiento de productos, cuándo es y cómo es, si es que hay que pagar algo, no hay que pagar algo. Y tercero, dónde se les puede ubicar, ¿no? Para un tema de consultoría, si es que alguien está interesado, para que acceda a los servicios de K Consulting. Bueno, primero agradecerte a ti por la entrevista. Lo segundo es, bueno, Startup Gym es una plataforma que se dedica a compartir información de tecnología, de innovación, empresas que estén haciendo cosas de vanguardia, ¿no? Eso por un lado. Segundo, el tema del webinar es a través de la plataforma de Eka Consulting Group de Facebook, ¿no? Nos encuentra como Eka Consulting Group. Es gratuito. Lo que estamos haciendo ahorita es generar contenido en épocas de cuarentena, los hemos llamado Cuarentox, ¿no? Donde la gente comparte su conocimiento, ¿no? El conocimiento al final lo puedes encontrar en internet, es gratuito y mucha gente da su tiempo para esto. Eso por Claro. un lado. Y por otro lado, somos una consultora de planeamiento estratégico. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. El correo es info@ecaconsulting.com. La página web www.grupoecaconsulting.com para los que quieran hacer planes de negocio, campañas comerciales, campañas de marketing, planeamiento estratégico, estudios de mercado. Es súper importante hacerlo si es que quieren crecer, si es que quieren tener un crecimiento sostenido, tienen que utilizar esas herramientas. Excelente, muy bien, Carlos, muchas gracias.
Amigos, a mí solamente me queda invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben ustedes que Súmate al Éxito es una super plataforma, no es una plataforma, sino es una super plataforma que brinda servicios, diversos servicios para el desarrollo de los profesionales independientes y de los emprendedores. Y hoy por hoy, amigos, ¿ya? Hoy más que nunca, para los que quieren, digamos, no solamente avanzar, sino abaratar sus costos, tener tecnología, infraestructura disponible, apoyo de recursos humanos, etcétera, ingresen a Súmate al Éxito, ¿no? Nosotros tenemos hasta canal con señal independiente, con nuestra propia red de comunicaciones, ¿no? Para dar a conocer los servicios de nuestros asociados, etcétera, ¿no? Entonces, gracias nuevamente, Carlos, gracias a la producción del canal, a Jevi, a Juan, un saludo a Oscar, a Salvador, CEO de Súmate al Éxito, que está viendo el programa, y amigos, conmigo será hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Esto fue Jaque Mate y no se olviden de seguir emprendiendo. Felices fiestas patrias a pesar de la crisis.